Mientras en los Estados Unidos, bajo el mandato de Donald Trump, se han prohibido las monedas digitales de Banco Central o las CBDCs, bloqueando la innovación y la digitalización económica, Europa avanza en la dirección opuesta con el inminente lanzamiento del euro digital. Surge una pregunta crucial. ¿Podría XRP Ledger ser el epicentro de esta transformación? Hoy exploraremos si los gobiernos permitirán que el dinero digital afecte las libertades financieras o si XRP se convertirá en el catalizador de un nuevo paradigma. Todo sin filtros. Si estás aquí es porque ya conoces el universo de XRP y buscas un análisis profesional con datos, tendencias y una perspectiva crítica. Juntos descubriremos si el euro digital sobre XRP Ledger tiene el potencial de valorizar a XRP y transformar el sistema financiero a nivel europeo y a nivel global. El Banco Central Europeo, el BCE, impulsa el euro digital como pilar fundamental de la soberanía financiera y la modernización de los pagos en Europa, priorizando la seguridad y la privacidad. En su búsqueda de autonomía frente a los procesadores de pago estadounidenses, Europa explora tecnologías de libro mayor distribuido, lo que se llama como el DLT, destacando a XRP Ledger por su eficiencia y la gran escalabilidad. Hay unas ventajas claves de XRP Ledger que hay que nombrar. Primero, hay transacciones rápidas y económicas, donde se permite que operaciones en segundos tengan muy bajo costo, menos de un centavo. La conformidad y la adaptación bancaria es importante, facilita el cumplimiento de la normativa MiCA y su integración con sistemas bancarios existentes. ¿Quieren saber cuáles son los casos de éxito probados? Ejemplificado por el Europe, una stablecoin regulada y auditada que ya existe en Europa. Hay una experiencia de alianzas estratégicas. Cuenta con respaldo institucional y colaboraciones con bancos europeos como el Banco Santander, el BBVA y algunos incluso en Asia como el SBI. La robustez, interoperabilidad y trayectoria de XRP Ledger en liquidez internacional la posicionan como una opción clave para el BCE y las principales entidades bancarias. Tiene un impacto esperado de la implementación del euro digital sobre XRP Ledger, lo cual les quiero decir, estoy convencido de que esta implementación resultaría clave en el aumento de la demanda por XRP, donde XRP se consolidaría como un activo de liquidez esencial. Habría mayor adopción institucional y fortaleza de la red. La infraestructura de XRP Ledger se vería robustecida por una mayor participación institucional. Habrá también una innovación en pagos y tokenización, estoy convencido de eso, con un impulso a la tokenización de activos y nuevas soluciones de pago entre B2B y B2C. También veremos una revalorización de XRP con un posible ciclo alcista que posicionaría a XRP favorablemente frente a la competencia. Vengan, XRP Ledger podría convertirse en el estándar europeo para pagos digitales y la tokenización financiera. Esto se me hace increíble. Mientras tanto, Estados Unidos bloquea las CBDCs restringiendo el avance de la digitalización estatal. Por su parte, Europa abre la puerta a la innovación, lo que implica una atracción de capital global hacia el euro digital, en ausencia de un dólar digital. También habrá un crecimiento de apetito institucional por XRP ante la presión comercial y regulatoria en los Estados Unidos. El triunfo relativo de la privacidad regulada frente al control estatal es excesivo. Habría que ver qué más se puede pasar. El potencial de que el euro digital sobre XRP Ledger se convierta en el antidólar global hace llamativo todo lo que tiene que ver con el ecosistema de XRP. Una opinión personal que es interesante y que quería traer a colación. Esta es una advertencia para el profesional seguro. Personalmente no me gustan las CBDCs. Las percibo como un caballo de Troya para condicionar la libertad financiera, habilitando la censura y la vigilancia masiva, lo cual contradice el espíritu que nos llevó a las criptomonedas, que era la libertad, la transparencia y la autonomía. Sin embargo, no puedo ignorar la paradoja. Precisamente el desarrollo de la CBDC y el euro digital está acelerando el crecimiento y la legitimidad y la adopción de XRP y de toda su infraestructura. Los bancos, los gobiernos y las grandes instituciones reconocen la solvencia técnica y el cumplimiento normativo de XRP Ledger, buscando adoptar su modelo para digitalizar el dinero estatal, incluso si ello significa sacrificar algo de descentralización. Mientras critico el avance estatal sobre nuestro dinero, sé que XRP está mejor posicionado que nunca para ser esencial en el nuevo desarrollo del orden financiero europeo. La clave para la comunidad será defender los principios de apertura y privacidad que nos trajeron aquí, a la vez que se evoluciona este ecosistema institucional. Imagínense esto, con un pago instantáneo de salarios públicos y privados,
con transferencias internacionales entre países de la Unión Europea y terceros en segundos. También nos vendrían tokenización de inmuebles, bonos, acciones y activos del mundo real en XRP Ledger. Esto nos lleva a una integración de pools de liquidez y lending con todo el DeFi bajo cumplimiento MiCA. Habrá puentes entre el euro digital, las stablecoins y las CBDCs asiáticas. Esto nos impulsa a una globalización utilizando la blockchain. El euro digital en XRP Ledger democratiza la infraestructura bancaria y abre nuevos horizontes para profesionales e instituciones al final. Si comprendes el potencial de XRP y todo lo que hemos analizado, es el momento de posicionarte. Accede a Bitget, el mejor exchange en liquidez de XRP y euro digital, aprovechando ventajas como el staking, trading y participación en nuevas emisiones y con una comunidad profesional que es increíble y que vale la pena seguir. Utilicen el link en la descripción donde pueden encontrar unos bonos increíbles al crear la cuenta. Hoy, Europa avanza donde otros ponen obstáculos. XRP, gracias al desarrollo del euro digital y las CBDCs, tiene su mejor oportunidad histórica, aunque implique riesgo para la libertad financiera. Mantente crítico, informado y participativo en todo este proceso. ¿Será que XRP es el backbone financiero del euro digital? ¿Logrará el equilibrio entre innovación y libertad? Gracias por este análisis y por seguirme acá. Suscríbanse por favor a mi canal y compartan. Y no olviden comentar sobre lo que quieran de XRP. ¿Estás preparado para el euro digital sobre XRP Ledger? ¿O qué postura puedes tener frente al dilema de las CBDCs? Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.